Y ahora, Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, nos bendices instruyéndonos. Gracias por la vida de Daniel. Señor, guárdale en tu mano. Sosténle y, Señor, que podamos con corazón sencillo, Señor, humilde, abrir nuestra mente y nuestro corazón conforme a tu propósito. Habla que tu pueblo oye. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias. Te dejo esto acá. Muy buenos días, queridos hermanos. La Iglesia del Señor es una gran familia. Y el Señor nos mandó a que nos alegremos con los que están alegres, pero también a llorar con los que lloran. Interesante lo que hemos estado cantando en esta mañana. La vida vale más y más solo por Él. En la traducción del inglés todavía es un poquito más enfática, más explícita. Estas palabras dice, la vida solo vale la pena ser vivida si es con Él. Sin duda que el corazón de muchos de nosotros está conmovido porque en esta semana el Señor ha llamado a su presencia a dos hermanas muy queridas de la familia de nuestra iglesia. Y cuando el Señor llama a su presencia a sus hijos por razones y circunstancias que no sabemos, no entendemos, no lo podemos explicar humanamente ni con nuestro intelecto, sin duda de que en el momento nos profunde un tremendo peso de dolor, de tristeza, pero a la vez un profundo peso de gloria también, porque como dice en su palabra, bienaventurados, dichosos los que mueren en el Señor, porque sin duda descansarán de este cuerpo mortal que a veces nos trae nuestros dolores de cabeza, pero que un día estaremos, como cantábamos, viéndole cara a cara, en plena gloria delante de Dios. Quiero que de una manera especial, antes de comenzar el estudio de esta mañana, podamos focalizarnos en estas dos queridas familias, la familia Arce, en la familia Ramírez, y en los nombres de nuestros hermanos Moncho y Cándido, representando a toda la familia extendida, ¿no? Que sea Dios el que esté poniendo su mano de consolación y esa paz que sobrepasa todo entendimiento en este tiempo tan difíciles que como familias están enfrentando. También quiero pedirles y compartirles una noticia para los que no se han enterado. El pastor Abel Arévalo de la Iglesia Bautista en Oberá, en Misiones, el pasado martes sufrió una de las tragedias más grandes que también una familia puede recibir. Su esposa, su hijo, su nuera y su yerno en un accidente yendo desde Posadas hacia Oberá, en un accidente trágico, perdieron sus vidas. 3 de ellos murieron en el instante. Su hijo estuvo 36 horas y también partió a la presencia del Señor. Situaciones como esta nos llenan de dudas. 3 chiquitos quedaron prácticamente huérfanos, sin papá, sin mamá. Su yerno dejó una nenita de 2 años. Los otros chicos alrededor de 6 y 9 años. ¿Cómo podemos explicar estas situaciones que pasan? Bueno, Dios nos pidió que las entendiésemos.
sino más bien que descansemos en su soberanía, sabiendo que un día todas estas dudas van a ser aclaradas. Y yo quiero pedirle a 3 ancianos de la iglesia, no sé si están acá, estoy viendo a Juan Carlos, José, creo que vi por allí a Miguel también. Por favor, si pueden pasar al frente, un segundo. Y voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie. Vamos a estar orando por estas 3 familias. Voy a pedir a José Luis que pueda estar orando por la familia Arce, a Juan Carlos por la familia Ramírez y a Miguel, por favor, por la familia Arévalo, para que Dios en este tiempo pueda poner su mano sobre ellos. Oremos, queridos hermanos. Señor, en tu nombre estamos reunidos aquí y sabemos de tu presencia en medio nuestro. Gracias porque escuchas nuestra oración. Señor, la hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien vino y entregó su vida por nosotros y nos ha dado esperanza. Gracias por la familia Arce, Señor. Gracias por el tiempo de servicio. Gracias por su entrega a ti y a los hermanos y a la iglesia. Gracias porque vos en este tiempo, en este momento, Señor, estás sustentando, cubriendo, guardando y estás con tu presencia en sus vidas. Señor, te damos gracias porque no hay desesperación en su corazón, sino que hay esperanza de un reencuentro según tu palabra que es fiel, que tendremos todos con aquellos que se nos adelantan. Pero Señor, también queremos tomar ejemplo de aquellos que nos precedieron. Y Señor, decirte que también nosotros queremos entregarnos y darnos por entero los unos a los otros, porque somos familia y porque tenemos también un ejemplo que es el de nuestro Señor Jesús. Señor, trae paz en la familia Arce. Trae también salvación de aquellos que aún no te conocen y no han entregado su vida a ti. Trae, Señor, unidad en la familia, que todas estas cosas quizás muchas veces producen distanciamientos. Trae, Señor, también un tiempo de renuevo de fuerzas, luego de tan largo periodo de enfermedad en Karina. Señor, renová las fuerzas en Marcelo y en sus hijos. Y gracias porque es posible estar de pie y estar levantada la cabeza, porque tú nos levantas la cabeza, Señor, porque tu nombre es glorificado y porque tú eres quien eres poderoso en guardar nuestra vida. Extiende tus alas sobre ellos, Señor, y como una gallina y sus pollos, Señor, que esto sea real en sus vidas y sientan la cobertura tuya de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque en esta mañana, el primer momento que nuestros hermanos nos guiaron, nos ayudaron a vislumbrar la gloria eterna. Gracias porque en Cristo y en el Evangelio de Jesucristo nosotros entendemos que valoramos el vivir en esta tierra, disfrutamos el tener buena salud, nos alegramos en poder darte culto como en esta mañana, pero también queremos tener siempre presente que nuestra carrera termina con gloria. Bendito eres, bendito sea tu nombre, porque vos a nosotros nos llamaste para estar en la gloria eterna. Y nuestros hermanos se adelantaron a nosotros. Y nosotros en esta mañana queremos decirte gracias de todo corazón, porque muchos de los que estamos acá disfrutamos del ministerio de Juana y de Cándido. Gracias por esta familia. Gracias porque nos marcaron a muchos de nosotros el camino como siervos tuyos. Y en esta mañana queremos, junto con nuestro agradecimiento por lo que fue Juana para la iglesia, decirte que hoy
nos ponemos de acuerdo en cubrir a Cándido. Señor, un hombre que está en plena vejez, que está terminando la carrera con gozo, lo cubrimos en el nombre de Jesús. Y oramos por sus 3 hijas y por las familias de sus 3 hijas. Quiero orar lo mismo que dijo mi hermano José Luis, donde tienes que tocar, cambiar, modificar el rumbo, hacelo para la gloria de tu nombre y concédele que lo que ellos sembraron en sus familias pueda dar gloria a tu nombre, lo mismo que todo lo que hicieron durante décadas para el reino de los cielos. Te damos gloria a ti y queremos decirte que tenemos un desafío: imitar la fe de aquellos que van delante nuestro. Gracias por esta mañana, bendito sea tu nombre. Amén. Señor, y también oramos por la vida del pastor Abel Alvarado. Señor, como mencionó nuestro hermano Daniel, no podemos entender algunas cosas, pero sí queremos tomarnos de la esperanza de vida eterna que ha puesto en nuestras vidas a través de la muerte de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana también queremos decir juntos: tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esta mañana es la esperanza que tenemos después de todo lo que nuestra humanidad y nuestra mente finita puede pensar. Sencillamente, Señor, gracias por la vida que nos das y gracias por lo que nos espera después de esta vida. Por eso en esta mañana, Dios, oramos por la vida de este hombre. Señor, sí, hay un tiempo especial ahora delante de él, pero tú también vas a estar con él. Por eso, Señor, te damos muchas gracias por tu compañía de cada día, porque tus ángeles acampan alrededor de aquellos que le temen. Oramos esto en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos, gracias. Sigamos apoyando en la semana, en estos días, a nuestros hermanos. Queremos compartirles también, para los que todavía no se habían enterado, que después de un largo y 7 largos meses nos han confirmado las fechas para nuestras visas. Así que con la ayuda del Señor, en el mes de marzo, si Dios quiere, vamos a estar dando este paso de fe como familia, ya encaminándonos en esta nueva etapa que el Señor nos ha puesto por delante. Así que es muy difícil todos los cambios, hay muchos cambios a nivel emocional, familiar, en muchos aspectos que pueda también el Señor estar guiándonos y dándonos de su paz en este tiempo. Así que ténganme paciencia en esta mañana. Así que quizá, quién sabe cuándo me van a volver a escuchar. Así que si Dios dice algo que lo incomoda o que no le gusta, como digo siempre, no se la agarren conmigo. Agárrensela directamente con el Señor. Van a tener un largo tiempo para perdonarme y quizás nos podamos ver cuando el Señor así lo disponga nuevamente. Yo no sé cómo repercute en cada uno de ustedes noticias de cuando el Señor llama a su presencia a algunas personas. Pero si hay algo que ocurre hace unos cuantos años en mi propia vida, es preguntarme ante cada situación si estoy preparado para el reencuentro con Dios. Y la pregunta con la cual quiero que comencemos esta mañana, en esta serie temática que hemos estado viendo a lo largo de estos 2 meses, es: ¿estás preparado, estás listo para reencontrarte con Dios si Él te llamase en el día de hoy?
Qué pregunta, ¿no? ¿Fuimos preparados para la vida? A veces, cuando tenemos todavía sobre nuestras espaldas un aire de juventud, pensamos que los días de nuestra vida en la tierra van a ser largos. Ahora la pregunta es, ¿quién lo sabe? El Señor nos llama en el momento que Él considera, que Él cree que es necesario. Y para sorpresa nuestra, ninguno de nosotros sabemos ni el día ni la hora. Y el Señor nos dice, ¿saben qué? No necesitan saber ni el día ni la hora. Yo por otro lado no quiero ni enterarme. Cuando venga, que venga. ¿O no? ¿Alguien quisiera saber? El Señor más bien nos alienta a que cada uno de nosotros pueda estar preparado para ese día glorioso. Yo me sorprendo al leer las palabras del apóstol Pablo cuando dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo único que me espera ahora es ese galardón que Dios tiene preparado para mí. Este año, los que han recibido algunos de los estudios que a veces mando a la iglesia, ha pegado fuertemente ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 22, en el verso 2, en donde dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Y cuando uno lee, entiende las palabras profundas que la palabra de Dios nos desafía, nos debe movilizar a que nosotros podamos preguntarnos realmente para qué estamos en esta vida, cuál es el sentido para lo cual estoy viviendo, cuál es el legado que estoy escribiendo a mis seres queridos, a mis hijos, a la iglesia. ¿Qué es lo que voy a dejar si el Señor me llama? ¿Tan solo me van a recordar como una buena persona, como una persona alegre, como una persona no conflictiva? Pero qué lindo cuando el legado que podemos dar es un legado que trasciende a nosotros mismos y muestra la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y es por eso que quiero que rápidamente vayamos al texto de hoy, en el Evangelio de Mateo, porque una de las grandes claves que tenemos para que esto pueda ser una realidad, sin duda, es la oración y la oración eficaz. En la secuencia temática del Sermón del Monte que estamos viendo allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, usted puede encontrar el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 también, donde todavía se agregan algunas ideas. Pero en el capítulo 7, del verso 7 al 11, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Palabra de Dios. Sin duda que, como hemos visto a lo largo de esta secuencia y de las diferentes
ponencias que hemos escuchado del Sermón del Monte, recordamos que es uno de los mensajes dados por Jesús al comienzo de su ministerio, en donde encontramos una sencillez de cosas que Dios nos pide, pero una tremenda dificultad en nuestra humanidad de poder ponerlas en práctica y de poder vivir. Yo creo que a diferencia quizás de otros pensamientos, inclusive de las epístolas, en donde nos hablan de temas más trascendentales, Jesús fue tan sencillo en explicar de qué manera Dios esperaba que sus hijos viviesen en este mundo. Y por eso nos encontramos ante esta dificultad, me encuentro ante esta dificultad, porque es el mensaje más claro, más sencillo de parte de Jesús, pero el que más me cuesta poner en práctica. ¿Cómo te va a ti, querido hermano? ¿Cómo te va a ti, querida hermana? ¿Es esta enseñanza del Señor Jesús las bases éticas, morales que regulan nuestra existencia, nuestro paso por este mundo? O como vamos a ver un poquito más adelante, a veces nos apropiamos de una parte, pero decidimos vivir de una manera diferente en otras áreas de nuestra vida. Algunos comentaristas y gente que nos ha antecedido en experiencias de vida cristiana han llegado a la conclusión que es casi imposible poder cumplir, poder vivir en nuestra humanidad estas cosas que el Señor nos pide. ¿A quién se le ocurre que hay que amar al enemigo? ¿A quién se le ocurre que hay que perdonar al que le hizo daño? Yo no sé lo que sienten ustedes, pero yo siento o nacen de mi interior otras reacciones que no precisamente son de amor y de perdón. ¿Cómo les va a ustedes? Fluye a veces de nuestra humanidad caída la reacción a que el otro pague por lo que me hizo. Y si le va peor que me fue a mí, mejor todavía. No lo decimos a veces, pero lo pensamos. Y el Señor nos está desafiando a que podamos ir un poco más allá en cómo entender la vida cristiana. Y es por eso que, y anote bien esto en su corazón o en su Biblia si está anotando, de nada sirve vivir una vida religiosa lejos de una experiencia genuina con el Señor. Uno puede pasarse años y años en la iglesia, uno puede pasarse años y años estudiando la Biblia, desarrollando ciertos ministerios, pero acá adentro quizás la cosa está fría y pareciera ser que todo lo que cae rebota porque no permea al fondo de nuestro ser. Y es que de nada sirve la religiosidad. El Señor nos llamó a vivir una experiencia de vida genuina cada día con Él. Y es por eso que la vida a la cual Él nos llama a compartir es una vida que va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como decía el apóstol Pablo. Mi carga es ligera, dice Jesús. ¿Por qué será que nosotros a veces, como comunidad de fe, tratamos de tirarnos o de tirar mochilas pesadas, cargadas, que en muchas situaciones no estamos dispuestos, como dice el Señor, a llevarlas nosotros mismos? El domingo pasado, sin ir más lejos, el Señor nos recordaba
del juzgar a los demás. Y yo no sé qué sintió usted de parte de Dios, pero a mí el Espíritu me pegó fuerte. ¿Cuántas veces emitimos juicios que no son para nada constructivos, sino que no solamente destruyen al hermano, sino que destruyen nuestra propia vida delante del Señor? Y es en esta secuencia de enseñanza lógica en la cual el Señor nos confronta en esta mañana, en que a continuación de prevenirnos a que no debemos juzgar a los demás, el Señor nos manda a de qué manera debemos orar. Y es acá en donde queremos focalizarnos un poco en esta mañana. La oración sin duda es la sensación térmica de nuestra verdadera y genuina espiritualidad. Uno al escuchar a una persona rápidamente puede saber si esa persona realmente está orando de corazón o de la boca hacia afuera. Usted dirá, bueno, pero pastor, ya está emitiendo un juicio. Pero es que el contenido de nuestra oración va a ser el fiel reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Va a ser el fiel reflejo de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces nos parecemos a las ratitas adentro de la pecera que están en la ruedita esa? ¿Saben cómo le llaman la ruedita? A ver lo que... La ruedita donde corren las ratitas para hacer gimnasia. ¿Se acuerdan? La ratita corre la maratón pensando que vaya a ningún lado, nunca va a ningún lado, siempre está en el mismo lugar. ¿Cuántas veces pasan días, meses, años y nos parecemos a esa ratita? Siempre en el mismo lugar, corriendo sin ningún sentido, sin saber para qué y a dónde. ¿Cuántas veces como iglesia nos parecemos a esa ratita? Corriendo, pero estando siempre en el mismo lugar. La oración a la cual el Señor nos llamó y la cual el Señor espera de nosotros es un puente sincero en donde Él pueda comunicarse con nosotros y en la cual nosotros podamos comunicarnos con Él. Es entender que es esa herramienta que Dios nos ha regalado para poder, un simple mortal como yo, poder comunicarse con un Dios trascendental, poderoso, soberano como Dios. La falta de esa práctica en nuestra espiritualidad nos puede llevar a caer en el legalismo, en la inflexibilidad, en el relativismo, en el sincretismo y en tantas cosas que no nos ayudan para nada en nuestra comunión con el Señor. Qué triste, qué trágico cuando lo único que me une a Dios es la asistencia al culto del domingo a la mañana. Qué triste cuando que lo único que me une a Dios es si yo debo participar o no en tal área, en tal servicio, en tal ministerio dentro de la iglesia. Digo qué triste y qué trágico, porque uno comienza a hacer las cosas mecánicamente, humanamente, pero ha perdido el verdadero sentir de por qué estamos donde estamos y de por qué hacemos lo que hacemos. Y esa falta de oración es el filo que poco a poco nos va llevando a la religiosidad y a todas esas cosas en las cuales hemos estado obrando. El Señor Jesús fue claro cuando dice: donde esté tu tesoro, allí estará también
tu corazón. Y son esas palabras profundas que penetran mi propio ser y digo, Señor, ¿dónde está puesto mi tesoro? Pero de verdad, ¿está puesto en ti o está puesto en otras cosas? Señor, ¿eres tú mi único anhelo, lo único que quiero en mi vida? O quizás tú eres uno más en mi agenda y en la parte de la programación de mi propia vida. Una oración genuina del Hijo de Dios se profundiza, se conecta con Dios cuando la misma está hecha, escuche bien, en el Espíritu y no en la carne. Es cuando nuestras vidas están siendo guiadas por el Señor y es allí donde nuestro espíritu se conecta al Espíritu Santo de Dios y fluye de una manera natural. ¿Cuántas veces, como dice la propia palabra, no hemos sabido ni cómo hablar, ni cómo decir palabras? Y el Espíritu Santo de Dios ocupa ese lugar intercediendo por nosotros. ¿Se dan cuenta que la oración a la cual el Señor nos llama es una oración que va mucho más allá de unas simples palabras a ese Dios trascendente? Es triste, es lamentable cuando Dios pasa a ser en nuestras vidas un objeto solo de provisión y de un entretenimiento emocional. Necesitamos experiencias para poder seguir adelante. Si no tengo una experiencia, me derrito, me muero, no sé para dónde ir. Mis queridos hermanos, a lo largo de nuestras vidas nos vamos a encontrar con situaciones en donde el silencio va a ser lo único que vamos a tener. Recuerdo las palabras del salmista allí en el Salmo 46:10 cuando dice, estad quieto y conoced, ¿qué cosa? Que yo soy Dios. ¿Saben qué? A veces buscamos experiencia y no vamos a recibir ninguna experiencia. Lo único que podemos recibir es contemplar en quietud quién es nuestro Dios. Hay un estudio que se hizo hace unos años en una de las universidades y no quiero fallarle en el nombre, pero si a alguno le interesa el estudio, prometo buscarle en esta semana y pasarle, creo que era la Universidad de Massachusetts, pero no me quiero equivocar, de un estudio donde tomaron unos cuantos chicos de entre 1 año y 1 año y medio y les dieron una pelota llena de colores. Los chicos estaban enloquecidos con esa pelota. Jugaron 10 minutos a no más poder. A los 10 minutos le dieron la misma pelota, pero que emitía sonidos. Así que los chicos automáticamente dejaron esa pelota, la de colores, y tomaron la de colores con sonidos. Al cabo de 10 minutos, traen más pelotas nuevas, la misma pelota con colores, con sonidos, pero esta emitía luces de colores. Los chicos automáticamente dejaron las pelotas, la de color y la que emitía luz, sonido, y se quedaron con esta. Al cabo de 10 minutos se sorprendieron que ya no querían jugar con nada. ¿Por qué? Porque habían sido condicionados a que cada vez iba a haber algo mejor. ¿Cuántas veces en nuestras vidas pasa eso? Pensamos que para tener una verdadera espiritualidad, para tener una verdadera experiencia trascendental con Dios, necesitamos experiencias que satisfagan nuestros sentidos.
¿Saben qué? Dios no nos llamó a que satisfagamos nuestros sentidos personales. ¿Saben a qué nos llamó? A negarnos a nosotros mismos, a tomar su cruz y a seguirle cada día. Claro, usted dirá, pastor, este mensaje, ¿a quién se le ocurre escucharlo en pleno siglo XXI? ¿A quién quiere ganar con esas palabras? Pero cuando uno mira las teologías modernas erróneas a veces que hay en el mundo en el que estamos, nos damos cuenta que lo único que verdaderamente vale la pena para poder enfrentar la vida desde la perspectiva de Dios es cuando ustedes y yo estemos dispuestos a vivir una vida conforme a como Dios quiere y no conforme a como yo creo que debo vivirla. Qué triste que es cuando nuestras oraciones están focalizadas, enfocadas en nosotros mismos y no en Dios. ¿Se han detenido a pensar en eso? Las oraciones mágicas del Señor, te pido que me bendigas, te pido que me prosperes, te pido que me aumentes la cuenta en el banco, que me des un auto mejor, que pueda vacacionar en un lugar mejor. Qué triste cuando nuestras peticiones y nuestras oraciones se basan en lo efímero de la vanidad que este mundo nos ofrece. El Evangelio en la epístola de Juan es muy profundo cuando el Señor dice, Él nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad. Claro, alguno puede hacer la antítesis del pensamiento y decir, el Señor nos oirá cuando pedimos para nuestros deleites fuera de los propósitos que Él tiene para nosotros. Yo no sé la respuesta que usted tiene, pero yo tengo una respuesta bien clara y es no. El apóstol Santiago dice, pedís y no recibís porque estás pidiendo mal. Porque estás pidiendo en tu carne, estás pidiendo egoístamente y no estás viendo la vida desde la perspectiva de Dios. En otras palabras, no recibís porque quizás lo que pedís, lo pedís tan solo para satisfacer tus propias necesidades y no las necesidades de los demás. Quiero que rápidamente me acompañen en un texto en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, son solo unos versículos. Proverbios 2, del 1 al 6, dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Escuchen bien. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares. El autor es Dios, no soy yo, no es mi pensamiento, no son lo que yo siento, no van a ser mis emociones, sino va a ser lo que Dios quiere. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mis queridos hermanos, cuando oramos, ¿bajo qué parámetros estamos pidiendo, estamos buscando y estamos llamando para buscar el rostro de Dios? ¿Es verdaderamente nuestra oración el deseo de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? La epístola de Juan dice, y cualquier cosa que pidiereis
entonces la recibirán. ¿Por qué? Porque guardamos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se dan cuenta que la experiencia de vida a la cual el Señor nos llama no es una experiencia de domingo a domingo, no es una experiencia basada en el ejercicio de tal o cual don o de tal o cual servicio en la iglesia, sino que es una experiencia de vida que trasciende todo lo que tengo? Cuando me miro con mis propios ojos, digo, qué bueno que soy, qué lindo que soy, Daniel. Me miro todos los días en la mañana, ¿vieron? No sé si les pasa a ustedes, todos tenemos algo de narcisista, ¿no? Estamos peinando ahí, lavando los dientes, qué buen tipo que soy. Tendré mis locuras, mis debilidades, pero soy bueno. ¿No les pasa eso a ustedes? Díganme, porque si no parezco acá que estoy... Ahora después cuando uno va y hace los mates y ya, bueno, uno va empezando y tiene su tiempo con el Señor, en la medida que uno empieza a orar, me voy dando cuenta que no soy tan bueno. Y cuando sigo profundizando en unas áreas ya hasta me asusto de mí mismo. Digo, Señor, quiero salir rajando de acá porque no quiero enfrentarme con esta realidad. Pero eso es lo que nos pasa, queridos hermanos. Cuando nos miramos bajo nuestros parámetros, bajo nuestra perspectiva, bajo nuestros conceptos, lo más probable es que nos vamos a encontrar que somos buenas personas. Pero cuando nos comparamos con aquel que nos debemos comparar, que es el Señor Jesús, ahí la alegría comienza a cambiar y ya de una alegría comenzamos a pasar por un momento quizás de preocupación, de dolor, de pesar, por aquellas áreas en las cuales todavía el Señor no ha encontrado fidelidad de parte nuestra. En estos días, los que leen los diarios van a saber de quién estoy hablando, no voy a decir el nombre. Uno de los periodistas más reconocidos que escribe en uno de los diarios de mayor trayectoria del país, trajo a nuestra memoria una frase dicha por Bertrand Russell, ganador del Premio Nobel de Literatura en el 1950, padre de la lógica matemática, y dijo estas palabras. Ese hombre hace más de 66 años. Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Interesante. ¿Habían escuchado esa frase? Los ignorantes están segurísimos, pero los inteligentes llenos de dudas. Sin duda que es una frase que ronda más lo filosófico que lo espiritual, pero cuánta verdad que tiene. ¿Cuántas veces defendemos a capa y espada cosas que ni nosotros mismos estamos seguros de lo que estamos defendiendo? ¿Cuántas veces tratamos de explicar cosas que realmente no tienen explicación? Ante situaciones como las que hemos vivido esta semana hablando con el pastor Arévalo y con su hija, realmente no hay palabras para explicar nada. Es más, un pastor amigo decía una vez, todo lo que diga está de más y encima va a perjudicar al otro. Así que mejor, hay momentos donde lo mejor es no decir nada. Pero no, nosotros como argentinos, en una charla de café de mate queremos rápidamente dar la secuencia de todo lo que está pasando. Jesús dijo al ver las multitudes que su corazón se quebraba porque estaban, ¿qué cosa? Como ovejas que no tenían pastor.
estaban desamparadas y dispersas. Queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a estar bajo la cobertura de la familia de la fe, en donde cada uno de nosotros, quiera o no, lo acepte o no, le tenga en bien, en gana o no, necesita y debe ser pastoreado. En primer lugar, por nuestro propio Señor. Pero como comunidad de fe, el Señor nos llamó también a que crezcamos juntos. Y es por eso que estamos orando por el siervo, por la persona que Dios tiene para la vida de esta iglesia. Que no se demore, sino que en sus tiempos y conforme a sus propósitos, Él pueda traer esa persona. Porque sin duda que va a ser esa persona de parte de Dios en donde cada uno de nosotros vamos a encontrar la cobertura, el alimento, el orden, las reglas, la reprensión, el propósito que a veces necesitamos encontrar como cuerpo de Cristo para movernos hacia esos lugares que Dios tiene para nosotros. Y digo que es urgente esta tarea porque estamos viviendo en un mundo complicado, un mundo en donde la velocidad a la que va el pecado es casi 10 veces más grande que la velocidad de la luz. Entonces, a veces como iglesia tenemos que saber dónde estamos parados, para qué estamos y hacia dónde vamos. Y es allí en donde necesitamos una cabeza de parte de Dios que nos guíe y nos acompañe en este proceso. Uno de los pecados y de las dificultades más grandes que como iglesia estamos pasando en este tiempo, y no estoy hablando de esta iglesia, sino de la iglesia del Señor en general, a lo largo de todo el mundo, es el alto nivel de sincretismo y de relativismo que estamos viviendo. Ya muy pocas cosas son absolutas. No se enoje conmigo, yo me voy a ir, usted tiene un largo tiempo para perdonarme, pero Dios ha puesto cosas en mi corazón que tenemos que analizarlas cara a cara frente a Él. Queremos cambiar, somos la generación del cambio. No me pregunten por qué, pero queremos cambiar. Hay que cambiar todo. ¿Por qué? No sé, porque hay que cambiar. Hay que ser distintos, queremos renovar, queremos revolucionar todo. Y nos encontramos con una esfera dentro de la gran familia de la fe, en donde pastores, líderes, cantantes, apelan a que todo vale, todo es lo mismo. Y ¿saben qué? Cuando vamos a la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de que no todo vale y que no todo es lo mismo. Y que si queremos ser una iglesia que realmente predique y viva el Evangelio de Jesús, hay veces el mundo no va a estar de acuerdo, o en la gran mayoría de las cosas, no va a estar de acuerdo en las cosas que estamos predicando. ¿Qué es lo que nos identifica como hijos de Dios en el mundo en el que estamos? ¿Tan solo nos identificamos porque pertenecemos a la iglesia de calle Boulevard? ¿O hay un testimonio de vida genuino que nos representa en medio de la comunidad? ¿Cómo es el trato en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras amistades que no tienen al Señor Jesús? ¿Qué es lo que nos diferencia de los que están afuera? ¿Es solo un discurso, quizás diferente, de cómo vemos la vida? ¿O es más bien una experiencia de una vida transformada por el poder del Señor Jesús? ¿Cuántas veces nuestras acciones, nuestros vocabularios, el trato entre hermanos dentro de la misma iglesia, con mentiras, estafas, engaños, demuestran verdaderamente lo que hay
en la comunidad de fe. Yo cada día me espanto más de las cosas que están pasando dentro de la propia iglesia del Señor, donde muy pocas veces ya nos presentamos diferentes. Yo he participado de cumpleaños, de casamientos, en donde yo no sé si estoy en la familia de la fe o si estoy en el mundo. Porque la música, el programa, los shows, en nada está diferente a alguien que no tiene al Señor. Usted dirá, pastor, usted está hecho un viejo recalcitrante del siglo XX. Pero ¿saben qué? Hay cosas que no debemos cambiar. Hay cosas que debemos seguir levantando la bandera de que hay algo diferente. Y eso diferente no solo se ve expresado de la boca hacia afuera, sino se ve representado aún en las pequeñas cosas que hagamos y que digamos. Cuidado con el sincretismo, esa idea de tratar de unir bajo una misma capa de que todas las cosas están bien. Cuidado con perder las bases estatutarias que la palabra de Dios nos da de cómo vivir un hijo de Dios, de cómo vivir nuestra sexualidad, cómo manejar nuestra economía, cómo manejar nuestro testimonio, nuestras relaciones. Y cuando miramos esto en la presencia de Dios, el Espíritu sabe lo que me está diciendo a mí. Y quizás el Espíritu esté diciéndole algo a usted en esta mañana. ¿Qué evidencia mi vida está demostrando realmente de que soy un hijo de Dios? Hay una historia de un joven que fue llevado a la presencia de Dios, tuvo un momento especial con él y antes de salir le dijo, espera que tengo que mandar una carta a la iglesia nordeste, o quizá esa persona podía ser alguno de nosotros, o puedo ser yo mismo, no sé. Entonces el Señor en voz alta decía, hay que cambiar la hipocresía. Entonces yo rápidamente decía, seguro que esa carta va para tal hermano. Hay que cambiar la falta de amor. Digo, este ya sé para quién va seguro. El de juzgar a los demás, ese ni hablar, va para fulanito. El de perdonar, ese sí. El de vivir en santidad, ese hermano sí que está viviendo en la carne. No a la crítica destructiva, esa hermana que cada vez que agarra el teléfono mejor que ni la atienda porque no zafo más. Y podemos seguir con tanto, qué sé yo, altivez, soberbia. Entonces rápidamente junta todas las cartas, baja de vuelta a este mundo, contento, el domingo viene a Nordeste, abre el sobre y las empieza a repartir. Pero para su sorpresa, se da cuenta de que todas las cartas estaban dirigidas a él mismo. ¡Qué interesante! ¿Cuántas veces nos preocupamos por lo que el otro tiene que cambiar? Pero no somos consecuentes y sinceros en lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Queridos hermanos, la oración a la cual el Señor nos llama que podamos tener es una oración sincera, en la cual cada uno de nosotros pueda mantener una relación íntima con Él. No te preocupes por lo que está haciendo tu hermano. Quizá tu hermano se esté equivocando. Orá por él, aconsejale, pero cuidémonos. A veces, ¿cuántas veces caemos en el pecado, como hemos estado viendo en estos días? Menos es más en la oración. Menos es más. Tenemos que no repetir tanta palabrería, no orar a la oración, sino más bien abrir nuestra vida en la presencia de Dios y decirle, Señor, a ti no te puedo esconder nada. Tú sabes realmente
dónde está mi corazón. Tú sabes cuáles son mis debilidades. Tú sabes cuáles son mis necesidades. Y es en esa oración sincera, sencilla, profunda en la presencia de Dios, en donde nuestra fe se va fortaleciendo y va creciendo cada día conforme a la imagen del Señor Jesús. Ya no nos quedamos meramente en esos niveles de egoísmo en donde le decimos: Señor, te pido que me bendiga, que me prosperes, que me des esto, que me des lo otro, sino que empezamos a volar en otras frecuencias y empezamos a mirar la vida desde la perspectiva de Dios y ya no desde la nuestra. Empezamos a ver la trascendencia de nuestra existencia aún más allá de nuestro paso por este mundo, sino en esa gloria eterna en la cual estaremos cara a cara, como hemos cantado en esta mañana. Quiero hacerte dos preguntas que nos ayuden para ir cerrando en esta mañana y que no las respondas en voz alta, sino que más bien la puedas responder desde tu corazón en la presencia de Dios. ¿Es tu oración de cada día conocer y entender el temor de Dios? ¿Es tu oración conocer y entender? ¿Está orientada tu oración a pedir, a buscar y a llamar la voluntad que Dios tiene para tu vida? Cuidado, porque si tan solo intentamos hacerlo, puede ser que Dios nos destruya todo lo que hemos estado elaborando a lo largo de este tiempo. Cosas que hemos hecho en base a nuestro conocimiento y no en base al conocimiento del Señor. Pero ¿saben qué? Solo si hacemos esa oración profunda vamos a poder conectarnos con la grandeza de ese Dios y entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Qué lindo cuando nuestra oración es una oración de compromiso, de renuncia delante de Él. No de la palabra hacia afuera, no basada en una emoción, sino verdaderamente en una vida sometida bajo los parámetros de Él. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mis queridos hermanos, cuando vamos experimentando este nivel de relación profundo con Dios, nada nos sorprenderá ni nos desesperará, porque vamos a poder descansar y encauzar todos nuestros problemas y todas nuestras necesidades en Él. ¿Usted tiene algún problema en esta mañana? ¿Tiene alguna necesidad? Yo los aburriría si le doy la lista que tengo yo. Pero ¿saben qué? Dios la conoce. No necesito recordársela. Por eso el Señor Jesús me dijo: Daniel, buscad primeramente mi reino, mi justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero nosotros somos cabeza dura, a veces queremos buscar las añadiduras y no queremos buscar la justicia, el reino y el rostro de nuestro Dios. Cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, el Señor nos enseñó el Padre Nuestro. Y yo no estuve el domingo, creo que le tocó a José Luis ese domingo, ¿no?, hablar del Padre Nuestro. Pero hay 5 condimentos que toda oración de un hijo de Dios debe tener. En primer lugar, tiene que adorar
el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nuestras oraciones comienzan, Señor, te pido? Como que si estuviésemos hablando con el chepibe que está a nuestro lado. El Hijo de Dios que ora en el Espíritu, lo primero que hace es adorar el nombre de Dios. Intercede por los demás. Confiesa su pecado delante de Dios. Presenta y descansa en que Dios responderá sus peticiones, pero también su oración está llena de acción de gracias. Y esto es un mensaje que tenemos para otro mes. Pero tiene tu oración, mi querido hermano, estos condimentos de adoración, de intercesión, de petición, de confesión, de acción de gracias. O hay veces se resumen meramente en una cuestión de palabrerías que expresan el egoísmo, la chatura y lo hueco que hay en nuestro interior. ¿Cómo está tu oración en esta etapa de tu vida, querido hermano, querida hermana? Cuando el Señor me traía esta palabra, al que primero me sacudió fue a mí. Porque me dijo, Daniel, hay cosas en tu oración que estás haciendo mal. Qué bueno que nos hace recordar, aprender, rememorar, traer a nuestro entendimiento las cuestiones básicas que la palabra de Dios nos pone por delante. ¿Cuántas veces estamos como la ratita, dando vueltas y vueltas sin ir a ningún lado? Dios nos llamó para que nuestro paso por este mundo podamos ser verdaderos instrumentos de bendición en el lugar en donde nos ha colocado y hasta lo último de la tierra. ¿Será que debemos hacer un cambio, una reflexión, una introspección sincera de cómo está nuestro caminar con el Señor? Esa es una obra que el Espíritu Santo hará en tu vida si tú le permites y si tú le abres en esta mañana. Y si nunca le has abierto tu corazón a Jesús y entendés por medio de la palabra que el verdadero sentido a tu vida está en Cristo, quizás hoy puede ser ese día en donde en una oración sincera le digas, sí, Señor, ya no quiero vivir más conforme a mis propósitos, sino quiero ahora descansar en eso que tú tienes para mí. Yo quiero invitarle a que inclinemos nuestros rostros en la presencia del Señor. Y si el Espíritu Santo en esta mañana te ha hablado, te ha desafiado, te está confrontando algunos cambios, no salgas de este lugar sin ponerte a cuentas con el Señor. Quizás el Señor te esté llamando a hacer una revisión en tu escala de valores, en cómo administras tu tiempo, en cómo administras los recursos que Él te ha dado. Si el Señor te está llamando a que hagas algunos cambios para que el legado que dejes en este mundo pueda ser de bendición a los demás, abre tu corazón delante de Él. Al corazón contrito, humillado, dice la palabra, no despreciará al Señor. No basta solo con tener la intención, hay que tomar la decisión de decirle, Señor,
Perdóname porque hasta ahora he estado viviendo una vida que en algunas áreas todavía no te estaba agradando. Ayúdame a que pueda ser un verdadero hijo, una verdadera hija tuya, con un testimonio de vida en todas las áreas, para que otros también puedan conocerte. Y si en esta mañana querés abrir tu corazón a Jesús para encontrar el sentido a tu vida, a tu existencia, en unas palabras sinceras, decirle: sí, Señor, hoy quiero abrirte las puertas de mi vida. A partir de ahora quiero que seas tú el que me muestres el camino por donde andar. Gracias porque tú me amas, porque tú me perdonas y porque tienes un propósito de eternidad para mi vida. Que en esta semana nuestra oración pueda ser una oración eficaz, pero eficaz en serio. Porque no estamos orando a la oración, ni lo estamos haciendo en base a nuestras fuerzas, sino que lo hacemos en la presencia de aquel que transformó nuestras vidas y que nos invita a tener esa experiencia todos los días que Él nos regale por esta tierra. Amén.